Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué es hermosa vida? ¿Cómo vamos? Bueno, ya estamos aquí. Vamos directo al grano. A ver. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, espérese un ratito que vamos a bajar unas... A ver, a ver, a ver. Ay, se quedó otra vez esta compu. Ay, Dios mío. Guácale, ¿qué será lo que pasa? Ay, 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 Dios mío. Esto está mal. Ajá, ahora sí. Okidoki, vamos avanzando. Perdón que esta computadora está media... Ok, regresamos por acá y nos vamos por acá. Nosotros ya habíamos estudiado memoria, alteraciones de la memoria, alomnesias, ilusiones de la memoria, recordar hechos que sí existieron pero deformadamente, las paramnesias, recordar hechos que nunca existieron, ya un cuadro mucho más patológico que el anterior, y las paramnesias fantásticas, recuerdos fantasiosos de algo que no existió, falso reconocimiento, confundir, no confundir, sino creer que otra persona es nuestro familiar o un conocido muy cercano. Aparentemente confundirlo, pero el individuo, a diferencia del déjà vu,
que es un trastorno de la conciencia, el individuo asegura de que fulano de tal es el hermano de él o la mamá, etcétera, etcétera. Y el desconocimiento de lo conocido, exactamente lo contrario. Al familiar, a la madre, al hermano, no lo reconocen como tal, lo desconocen. Entonces, eso es importante en las alteraciones de la memoria cuantitativas, hipermnesia, eumnesia, que es la memoria normal, no es una alteración, hipomnesia, disminución, y amnesia, falta de memoria. Ahora vamos a ver inteligencia, que habíamos introducido en la clase anterior. La inteligencia, vamos a ponerla aquí. Realmente no es el nombre de una enfermedad, más bien es el nombre de una condición de discapacidad que se llama retraso mental. Naturalmente que en el 610 y en el DSM-5 está como trastorno, en el DSM-5 como enfermedad en el 610. No quiero confundirlos. Pero retraso mental es una condición, por cuanto en el hipotiroidismo congénito, el bocio, el cretinismo, hay un retraso mental, pero el problema es el hipotiroidismo congénito, debido a la falta de yodo. Existe retraso mental en malformaciones congénitas diversas. Existe retraso mental en un parto distóxico, que lesiona el cerebro de tal manera que le produce insuficiencia intelectual, como síntoma debido a esa lesión cerebral. Y existen lesiones cerebrales de etiología desconocida en el 60%. 60%, repito, de los retrasos mentales no tienen una etiología conocida. El más común, que se conoce la etiología cromosómica, pero no se conoce la etiología de por qué se forma el cromosoma, la trisomía del grupo 21, que es el síndrome de Down. Luego tenemos el de Klinefelter, tenemos el de X frágil, ¿sí? Y otros más que vamos a ver de una manera somera porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, habíamos dicho que la inteligencia es la capacidad de resolver problemas en un corto tiempo. Mientras más problemas el individuo pueda resolver en el más corto tiempo, se dice que es más inteligente. Esa es la base fundamental de todos los test de inteligencia. Ustedes, cuando le tomen un test y se lo tomen con reloj y en las instrucciones previas, que se llaman consignas, y le diga al psicólogo, le voy a tomar el tiempo, o usted tiene 30 segundos para ver esto, un minuto máximo para ver esto otro, ahí estamos hablando de un test que mide las funciones cognitivas del individuo. Cuando le ponen un test y no le ponen tiempo, ese no es test de inteligencia, ese es un test de personalidad o un test que sirve para diagnóstico de determinada patología. ¿Sí? Aunque los test psicológicos no tienen, cuando digo determinada patología, los test psicológicos no tienen la misma lógica ni el mismo sentido que los exámenes de laboratorio médico. En el examen de laboratorio médico, ustedes sí pueden decir, tal examen sirve para esto. Este otro examen sirve para diagnosticar esto otro. Los test psicológicos tienen o parten de otro criterio, un criterio mucho más amplio, entre los cuales se dice, este test sirve para detectar estas y estas y estas patologías. Entonces, un abanico de patologías, concepto que no existe en, repito, en los exámenes de laboratorio de medicina. Por eso es que los test utilizan el concepto de batería. 3 test trabajan en lo mismo para afinar más el diagnóstico. ¿Sí? Entonces tenemos la inteligencia, tenemos
La inteligencia, estamos hablando de retraso mental. Para hablar de retraso mental, necesitamos la medición del cociente intelectual. Vamos a ver si ya bajó el archivo. Aquí tenemos la síntesis contextual. Existen muchas y muy diversas definiciones. La que yo les acabo de explicar es una definición de tipo darwiniano. No la dijo Darwin, por si acaso, pero sí tiene relación con la teoría de la selección natural. Si bien es cierto, Darwin decía que la especie que sobrevivía no era la más dotada ni la más inteligente, sino la que se adaptaba al medio. El concepto de inteligencia ha evolucionado desde esta adaptación hasta la promoción de cambios. Es decir, el individuo más inteligente no solamente que se adapta, porque adaptarse es, como su nombre lo dice, adecuarse a las condiciones, circunstancias en las que encuentra el individuo. Circunstancias adversas, condiciones tales, yo me adapto a eso. Pero el verdaderamente inteligente, de acuerdo a la psicología moderna, es aquel que modifica las condiciones, cambia las circunstancias para él dominar ese escenario. Ese es el verdaderamente inteligente. Bueno, el ser humano ha hecho eso, demostrando inteligencia, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de destrozar la naturaleza. Claro, y actualmente usted va a los océanos, hace snorkel y ve basura en el fondo y muerte de grandes especies, pequeñas y grandes. Tan es así que hay países que en Europa que prohíben la compra de las botellas de agua. Solamente venden botellas en vidrio retornables. El vidrio es un elemento reciclable en la naturaleza, ya no plástico, porque el plástico está lleno y cada vez más botellas de plástico y más botellas de plástico, vamos a estar hundidos ahí y eso produce merma en la vida biológica y eso dura pues cientos de años. Entonces ya la situación de inteligencia obviamente va transformando el medio, cambiando las circunstancias para que el individuo inteligente pueda dominar o pueda tener primacía en eso. Ahí está el concepto de inteligencia, ¿no? Es decir, solucionar los problemas de una manera eficiente, utilizando poca energía, gastando menos y logrando más. Ese es el concepto de inteligencia en general, que parte de un concepto, repito, darwiniano, de sobrevivencia. La especie, y eso está demostrado, que la especie que tarda más y gasta más energía de la que logra conseguir, esa especie desaparece, como ha desaparecido muchas especies en el mundo. Especies mucho más dotadas, mucho más poderosas, fuertes, se han desaparecido en el mundo. Han habido diferentes teorías de los meteoritos, de por aquí que por allá, pero en el fondo ha sido ese. Y el ser humano, la especie más depredadora del planeta, es la que consigue más alimentos en menor tiempo. También está demostrado. Entonces, la forma de razonar, superar los obstáculos mediante el pensamiento, el raciocinio, ahí estamos hablando de inteligencia en general. Y bueno, pasando esto, vamos a entrar siglo XIX. No había todavía el concepto de inteligencia que tenemos ahora. El concepto de inteligencia es un producto del mundo moderno. Ya se hablaba de inteligencia en la antigüedad. Ustedes leyeron o vimos el libro de Aristóteles, 500 años antes de Cristo aproximadamente, en donde él hablaba de las funciones intelectivas. Dentro de las funciones del alma
que actualmente hablamos de las funciones o áreas psicológicas, entre las cuales la inteligencia es la más importante. Este refrán, o esta cita de Aristóteles, perdón, no son 500 años, sino 384 a 322 años antes de Cristo. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Eso es la inteligencia. Traducido, lo que estamos hablando es resolución de problemas, ¿no? Hubo un periodo precientífico. ¿Quiénes hablaban de psicología antes? Los filósofos. La ciencia no se ocupaba de eso. La psicología es una ciencia de larga historia, pero de un corto pasado. O mejor dicho, de una corta historia, pero de un largo pasado. Es decir, recientemente, a partir de la enciclopedia, empezó a hablarse de la psicología. Y obviamente el estudio de la psicología es el estudio de la inteligencia. Cuando hablamos de psicología clínica, sobre todo, una de las piezas fundamentales del constructo de la psicología clínica son los test psicológicos. Bueno, de hecho yo tengo el título de tercer nivel de psicólogo clínico. Yo fui a estudiar psicología clínica, también estudié medicina, tengo el título de doctor en medicina, ambos sacados en la Universidad Católica. Obviamente que las materias de medicina mucho más difíciles, la carrera mucho más cara. En esa época la católica era 100% privada, ahora es en parte semipública. Aproximadamente el 40% del presupuesto aporta al Estado. En esa época era como la U es ahora, totalmente privada, entonces se financiaba con lo que pagaba el estudiante. Obviamente la matrícula y las pensiones eran bastante caras. En todo caso, el estudio de psicología para mí representó lo más bonito porque era más fácil, que es más liviano y más barato también. Y en psicología, yo fui a estudiar psicología. Una de las razones por las cuales estudié y me gradué de psicólogo clínico fue los test psicológicos. A mí me encanta esa área. Lamentablemente no podemos engolosinarnos en eso porque no tenemos tiempo. Además de que al estudiante de medicina no le interesa mucho eso. Entonces vamos a hablar de los factores precursores. Locke, un famoso filósofo inglés, hablaba de la agudeza de los sentidos con relación a la inteligencia para la consecución de los logros que una persona puede hacerse, ¿no? Otro que estudió la inteligencia, incluso se dijo que realmente fue Francis Galton, primo de Charles Darwin, una persona que tenía muchísimo dinero, heredó de sus padres muchas propiedades. Él era lord inglés, caballero, y tenía, pues repito, muchísimo dinero. Y obviamente, pues eso le permitió dedicarse a estudiar. A él le gustaba estudiar. Y se dice, con mucha razón, de que fue realmente Francis Galton el primero que puso o creó un laboratorio experimental en psicología, allá en uno de sus castillos. Mucho antes que Wilhelm Wundt. Sin embargo, a Wilhelm Wundt, que fundó el laboratorio de 1879 en Leipzig, Alemania, se lo considera fundador de la psicología moderna, psicología científica, con la construcción del primer laboratorio que realmente no era el primero, pero bueno, se lo considera a él. Galton se dice también que él construyó una especie de cuestionario parecido a lo que conocemos actualmente como test de inteligencia. El mismo Kant, bueno, Kant es una persona muy interesante. Él propugnaba, y tengo la obra de él, donde dice que los más preparados para examinar personas que están retrasados mentales o que ayuden a los juzgados como peritos, él decía que antes que los médicos, los filósofos. Y esgrimía una serie de razones. Bueno, la filosofía es cierto que tiene mayor antigüedad en el tratamiento, en las discusiones de la inteligencia. Sin embargo, pues obviamente el médico es el más indicado para evaluar a una persona si tiene retraso mental o no.
Y la ley siempre considera al médico como el principal, sino el único perito que debe intervenir para ayudar a la justicia. ¿Sí? En este caso yo también trabajé durante 25 años como perito en diferentes juzgados. Ahora bien, yo era perito acreditado del Consejo de Judicatura. En el área civil existe un concepto que se llama interdicción, que se da en el área civil. En el área penal, inimputabilidad. En el área civil, interdicción. Inimputabilidad, el individuo que no tiene conciencia plena y que no tiene capacidad de autodeterminación durante el acto criminal. Por lo tanto, es irresponsable de los hechos que ha cometido. La interdicción en el campo civil es la imposibilidad en el decir y en el hacer. Es un individuo discapacitado. Y es muy importante este concepto porque salvaguarda los derechos de un individuo discapacitado, es decir, una persona retrasada mental. Los hermanos quieren repartirse la herencia, obviamente tienen primero que hacer un juicio de interdicción. Y la interdicción no es un concepto médico, es un concepto jurídico que lo utiliza el juez. El único que puede declarar interdicto a una persona es el juez. Obviamente basándose en un peritaje o en un informe pericial médico del perito. Basándose en eso, el juez lo declara interdicto. Cuando lo declara interdicto, junto con eso, de acuerdo a la ley, y es algo obvio, debe nombrar un curador que salvaguarde los intereses del interdicto. De tal forma que, por ejemplo, en una repartición de herencia, los hermanos se reúnen y de común acuerdo reparten la herencia. Sucede eso. Si uno de los hermanos tiene retraso mental, entonces el curador, en representación de los intereses de la persona retrasada, interviene en el proceso de herencia o de adjudicación de algún dinero, etcétera, etcétera. Eso lo hacen para salvaguardar los derechos del paciente. Entonces, el curador interviene en un juicio de repartición de bienes o en una reunión de repartición de bienes en nombre del interdicto y con la supervisión de la corte. Entonces, todo eso es importante saber. Y uno de las causales más frecuentes de interdicción es el retraso mental. Obviamente que para hacer un diagnóstico de retraso mental, nosotros nos basamos en tres cosas. El trípode, que se llama un trípode, un taburete con tres patas. Si falta una pata, te caes. Entonces tenemos que tener tres cosas. Primero, los antecedentes adaptativos o maladaptativos del sujeto, que pueden ser adaptativos o maladaptativos. Segundo, un examen del estado mental y una historia clínica. Y tercero, test psicológicos o psicométricos para medir la inteligencia. Mediante esas tres bases, como un taburete de tres patas, debemos tener las tres para dar un diagnóstico de retraso mental y el consiguiente sugerencias o conclusiones para su tratamiento o mejor manejo de acuerdo a lo que más le convenga en el bienestar de esa persona. Entonces, si un retrasado mental, el juez, dentro del proceso civil, convoca a una audiencia, en la cual traen al supuesto interdicto todavía, porque no se puede adelantar nada, supuesto, o al que lo consideran interdicto. Y llega el paciente y el juez por lo general el juez, de acuerdo al procedimiento, es el primero en interrogarlo al susodicho. Y luego que el juez interroga y se da cuenta, él deja paso a los peritos para que le hagan exámenes pertinentes.
Luego de eso le dice a los peritos, le da un plazo perentorio 3 días, 4 días, 8 días para que presenten el informe. Y de acuerdo al resultado del informe, él ve de su sana crítica, ¿no? Si es que es plausible lo que han puesto ahí o ha puesto ahí el perito o no. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, con el dictamen pericial, basándose en el dictamen pericial, el juez dictamina que el señor fulano de tal es interdicto y por lo tanto no tiene derecho a usar su firma o a usar sus bienes o a tener dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes grados de interdicción. Incluso la interdicción más severa, digamos así, es la muerte civil. Muerte civil es una definición jurídica, por supuesto, que indica indica que la persona no tiene capacidad ni derecho ni siquiera a poner su firma, ni a dar dinero, ni a recibir dinero. Es como que el individuo ya no existe. Todos sus derechos son contenidos por cuanto él no puede comprar algo, por ejemplo, porque lo pueden estafar fácilmente, ¿sí? O no puede tener una firma de un compromiso de negocio porque él no entiende eso. Todo eso se requiere todo eso se requiere y se lo consigue mediante una sentencia o una declaración de un juez. La única persona que puede declarar a un retrasado mental como interdicto es el juez. Es netamente una disposición judicial, claro, pero basado en lo que estamos estudiando en este momento. El problema de la inteligencia. Si un individuo no es inteligente, lo suficientemente inteligente, no puede actuar en el campo civil y por lo tanto se lo considera interdicto. Bueno, entramos entonces a Alfred Binet, él solito. Alfred Binet era abogado y le gustaba una profesión bastante ingrata y que no pagaba mucho en ese entonces y todavía ahora, la docencia. Era profesor. Pero él era una persona con un afán científico, puesto que había ordenado lo que se llama actualmente descubriendo la edad mental. La edad mental es un técnico que consiste en el monto de los conocimientos para cada edad. Nosotros sabemos que el sistema nervioso, el ser humano nace con un sistema nervioso todavía en desarrollo. De hecho, el sistema de todos los aparatos del ser humano, el sistema nervioso es el último en desarrollarse y el primero en perderse. Eso lo dijo Hewlett Jackson, un famoso neurólogo. El sistema nervioso es el último en desarrollarse y el primero en perderse. Efectivamente así es. Nacemos con un sistema nervioso ni funcionando ni la décima parte siquiera. Poco a poco se va mielinizando. El fenómeno de la mielinización se da no solamente para los nervios periféricos, sino también para la sustancia blanca del cerebro. Ustedes han visto que en el sistema nervioso, en el encéfalo, existen dos tipos de sustancias, de acuerdo al color, blanca y negra, sustancia gris, digamos así. La corteza es toda sustancia gris, porque ahí están los cuerpos neuronales. Pero debajo de esa sustancia gris existen campos de sustancia blanca que están conformados por millones de axones que comunican una región cerebral con otra. La más importante de todo, el cuerpo calloso, una circunvolución interhemisférica. La sustancia blanca anterior también transmite, comunica de un hemisferio a otro. Entonces, para la neurociencia, para la parte neural propiamente dicha, la inteligencia es la capacidad de conexión,
la capacidad conectiva de todas las áreas del cerebro. Eso sí está comprobado. La persona más inteligente es la que tiene bien acoplado todas las funciones del cerebro de una manera bastante eficaz. Personas que no tienen bien acoplado el cerebro, es decir, que el lóbulo temporal trabaja por un lado, el occipital por otro y no hay mucha comunicación entre sí, ese es menos inteligente. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, hablamos de algo que el inventor del test de inteligencia no la pudo definir. Esto lo voy a decir bien despacio porque a veces es algo que la gente no cree o no comprende. Binet, allá a inicio del siglo XX, acudió a una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación francés. Convocaron a todos los profesionales y se presentaron filósofos, médicos, psiquiatras, en esa época habían alienistas, todo tipo de médicos, todo tipo de profesionales, profesores, todo. El Ministerio de Educación quería la solución al problema de la selección de niños que iban a entrar a la escuela. Me refiero al poder descartar niños que aparentemente parecían normales, pero que realmente eran retrasados mentales. Ahora utilizamos ese término, en esa época no. Se hablaba de idiotas o de idiosias, algo que son términos peyorativos actualmente. Pero niños que no tenían capacidad para aprender por su retraso mental, que ahora lo conocemos así. Pero en esa época no se sabía, porque la mayor parte de los retrasos mentales no conllevan cara de retrasado mental, ¿sí? Muy pocos. La trisomía del grupo 21, el síndrome de Down, obviamente el síndrome de Patau, el síndrome de Klinefelter se ve en la cara, pero la gran mayoría, repito, no se sabe. Es decir, es bien difícil, porque el individuo tiene una apariencia de inteligencia y nada que ver. Entonces, Binet fue el que ganó ese concurso. Binet ahí lo ganó por la creación o invención del primer test de inteligencia del mundo. Principio del siglo XX, él llevó su invento, su creación y obviamente ganó. Y desde entonces se impone esa solución en todos los ministerios de educación del mundo. ¿Ustedes vieron la película Forrest Gump con Tom Hanks? ¿Alguien ha visto esa película? Correcto, Juan Fernando Arteaga. Forrest Gump se trata de un niño que tenía retraso mental, pero un retraso mental muy leve que se llama borderline, ¿sí? Pero él, lejos de irle mal en la vida, siempre le fue bien y se hizo millonario. No obstante su cociente intelectual bajo. Eso es remarcable. Acorde con el pensamiento de la época, Forrest Gump fue pues a principios del siglo, ¿no? De este siglo. Y obviamente ya el concepto de inteligencia, al menos su importancia, ha disminuido bastante. Ya es, antes, hasta los años 70, 80 del siglo pasado, la inteligencia se lo consideraba lo más importante del ser humano. Todo le podían perdonar, que sea lo que sea, pero si es inteligente, lo perdonaban todo. O sea, la persona inteligente tenía una supremacía supuestamente con respecto a los demás. Por lo tanto, si usted iba a pedir un trabajo en una empresa, le hacían un test de inteligencia. Y si denotaba usted que tenía una capacidad superior, entonces automáticamente se le abrían todas las puertas, ¿sí? De hecho, cuando nosotros ingresamos a la Católica era el único lugar que se hacía examen de ingreso.
en esa época, año 75, la Universidad Estatal estaba tomada por la politiquería, disparos por aquí, disparos por allá, y no tenía cupo ni límite. Han habido años en que eran 1.200, 1.500 se presentaban en el primer año. Y en el primer año habían más de 1.000 estudiantes ahí. La estatal nunca cerraba cupo, es decir, no ponía cupo los que vengan. Y entonces, la católica sí tenía examen de ingreso. Nos presentamos 200 para un cupo de 80. Y los exámenes que nos hicieron duraron 3 días. Tomaron preguntas, hicieron preguntas de diferentes materias del colegio, matemática, física, geografía, cultura general, lengua española, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el tercer día eran test de personalidad e inteligencia, 2 test de inteligencia que justamente nos tomaron el de Alfred Binet, el reformado, el Terman, Binet-Terman, y por el otro lado nos tomaron Wise, el famoso test de Wise, que es el más recomendado actualmente, no solamente ahora, sino desde hace muchos años, desde esa época para acá. Entonces, el puntaje que le dieron más preeminencia, más importancia, al igual que lo que sucedía en el contexto de esa época, era el test de inteligencia. O sea, sacabas tú un buen adentro. Y bueno, tuvimos suerte, pues tuve suerte y entré pues a estudiar medicina en la Católica, hice mi carrera ya, me gradué de médico, en esa época daban doctores, medicina y cirugía. Y después de psicología clínica, psicólogo clínico, es el que más me gustaba y me sigue gustando, ¿no? Entonces, Binet, con su concepto de edad mental, creó el primer test de inteligencia, que todavía se lo utiliza por si acaso, ¿eh? No ha sido desplazado. Bueno, entonces tenemos Alfred Binet, edad mental. Un alemán, Stern, creó el concepto, o mejor dicho, la fórmula del cociente intelectual. Alfred Binet nunca habló de cociente intelectual. Fue Stern, un psicólogo alemán. Repito, psicólogo alemán. Que obviamente en plena guerra, la Primera Guerra Mundial también la perdió Alemania. Stern publicó en alemán y muy pocas personas lo leyeron. Lo que sucede ahora si usted publica en español con respecto al inglés, que sí se lo van a leer. Entonces, la escala de inteligencia de Stanford Binet mide la inteligencia, pero Binet nunca definió la inteligencia. Cada vez que le preguntaban, y eso está en los libros de texto por si acaso, le decían, ¿y qué es la inteligencia? Y él decía, inteligencia es lo que mide mi test. Y con eso no salía. Vamos a escribir el cociente intelectual, la forma del cociente intelectual para que ustedes lo tengan presente. Bien despacio para que lo tengan presente. Edad mental, ya hemos hablado de edad mental. Un trabajo empírico bastante duro, digno de aplauso, pues de Alfred Binet, ¿no? La edad mental. El hacer acopio e ir separando qué conocimientos para un niño de 6 años, qué conocimientos para un niño de 7 años, por edad. Eso es muy importante. Tenemos entonces edad mental y ahí viene cociente intelectual o cociente inteligencia. El cociente intelectual, con sigla CI en español, IQ en inglés, no es más que vamos a ponerlo de otro colorcito.
mental sobre edad cronológica. Edad mental sobre edad cronológica. Vamos a ponerle aquí. Esto se multiplica por 100. Esa es la fórmula del cociente intelectual. A ver, aquí. A ver si la pueden leer la fórmula, por favor. A ver. Cristina Bifadel, léame la fórmula del cociente intelectual, por favor. A ver si se entiende. Cristina. Nada. A ver, Braulio Orellana, léame la fórmula del cociente intelectual, por favor. Que sería edad mental sobre edad cronológica por 100. Exacto, lo mismo que estoy diciendo, ¿no? No, Cristina, no se le escucha nada, no se preocupe. Bien, vamos entonces a hacer un ejemplo. Ponemos una persona que tiene 20 años de edad. Entonces tenemos una persona con 20 años. Pero que tiene una edad mental de 10. A ver, vamos a poner 10 años. Vamos a poner 50, correcto. Ahí. Da igual, ya ustedes lo saben. A 0,5. 10 dividido para 20, 0,5. Por 100 igual 50. Tiene 50 de cociente intelectual. Vamos a ver lo que es cociente intelectual entonces. ¿Dónde es que caerá? Para ver el cociente intelectual, es decir, graficarlo, vamos a poner las coordenadas cartesianas. Ahí. Ahí. Un poquito más, un poquito más. Ahí está bien. Y dibujamos la campana de Gauss. Ok, más o menos me salió ahí, ¿no? Es una campana asimétrica, es como una campana. Es una figura estadística que en todos los libros de estadística está. Por ahí se empieza la estadística. La campana de Gauss es una figura asimétrica y me salió un poquito simétrica. Bueno, con buena voluntad. Tenemos que en la línea central que divide simétricamente, vamos a ponerla de otro colorcito, color negro. Contiene la media, la mediana y el promedio. Es la única figura cuya línea central tiene la mediana, el promedio y la media, ¿no? Luego de esto,
nosotros hacemos los percentiles. Vamos a poner primero con verde. Y acá también. En ese percentil que va de 85, vamos a ponerlo así, un poquito más grande. A ver, aquí tenemos 85. Vamos a ponerlo de otro cortecito. Allí. Y $115. Ese percentil 115, quizás un poquito más ancho, vamos a ponerlo más anchito porque esto está un poquito medio estrechito. Da la idea como que ahí es, ahí estamos, y acá, ahí. Entonces, igual acá también le ponemos 85 y acá también 115. Perfecto, ahí tenemos, si ven los números 85, 115, ¿no? Ese es el percentil normal. Las personas con cociente intelectual normal, ahí estoy yo, de 85 a 115, ¿ok? Eso se entiende, ¿verdad? A la derecha tenemos este. $140. Algunos autores hablan de 130, otros dicen 140, pero 140 ya es la medida más frecuente, por medio de la cual el que tiene 140 y más, ya estamos hablando de genio. Entonces aquí tenemos al genio. ¿Ok? Bien. Las personas que tienen cocientes intelectuales altos, están en los libros de texto, aseveran que, bueno, tienen problemas también de adaptación. Más o menos, sin hablar de broma, pues igual que la gente que tiene mucho dinero, dicen que también tienen problemas por tener muchísimo dinero. Bueno, confieso que mi imaginación no alcanza a comprender eso de que una gente que tenga mucho dinero tenga problemas. Lo contrario sí entiendo, pero eso de que tenga muchísimo dinero y tenga problemas por tener mucho dinero, bueno, ya eso ya es una cuestión que para mí es increíble. Obviamente que para ustedes en su posición la comprenden perfectamente, yo no puedo comprenderla. Lo mismo sucede, y esa sí la puedo comprender, los que tienen un cociente intelectual elevado. Obviamente que van a estar andando en medio de personas totalmente incapaces, ellos resuelven más rápido los problemas y tienen más capacidad de resiliencia, en cambio las demás personas no. Obviamente un sufrimiento para ellos estar soportando todas estas falencias que ven en la gente, en la demás gente, ¿no? Por ahí se podría entender mucho sobre la problemática del que tiene mucho cociente intelectual, del que nadie se ocupa porque obviamente yo no he visto en ninguna política
de incentivar o de ayudar a las personas que tienen mucho dinero. ¿Sí? Al menos no como los de los pobres. A eso sí hay que ayudarlos. En cambio, al que tiene mucho, pues ¿para qué? De igual manera, pues el que es genio, no hay muchos libros de texto para ayudar sobre la falta de adaptación de estas personas. Entonces, cuando hablamos de problemas patológicos y donde se ha escrito muchos libros y donde hay mayor intención de ayudar es en los retrasos mentales, que eso va para la izquierda. Entonces, a la izquierda tenemos acá, a ver, aquí sí que a ver, vamos a ponerlo acá. Aquí. $70. De 70 a 85 se llama territorio borderline. Borderline significa frontera. Es un tipo de retraso mental sumamente leve, ¿no? Realmente muy apenitas, digamos así, ¿no? Borderline. Luego de eso tenemos el retraso mental leve. Luego de eso tenemos el retraso mental moderado. Luego de eso tenemos el retraso mental grave. Tenemos borderline, leve, moderado, grave, y ahí tenemos el retraso mental profundo. Ok, entonces tenemos aquí las cifras que varían de acuerdo si es el 610 o el DSM-5, ¿no? Son parecidas, pero no son iguales. A ver, tenemos 50, 35, a ver, 35, 20 y 0. 70-50, retraso mental leve. 35-50, moderado. 20-35, grave. Y menos de 20, retraso mental profundo. Ahí tenemos los percentiles, ¿no?
Entonces ponemos acá, a la izquierda, genio. Tenemos normal, 85, 115. Más de 140 genio. De 85 a 115 normal. También hay un borderline de genialidad, de 115 a 140 o 130, dependiendo del autor. Pero no se toma en cuenta como borderline. Simplemente el individuo tiene, ya no es borderline porque no es frontera de patología. Si el individuo tiene más de 140 para arriba es genio. De 140 a 115 es normal. Un poquito más elevado es el IQ, pero nada más. En cambio a la izquierda, el B, ese borderline, y ahí tenemos retraso mental leve, vamos a ponerlo con esperadito, leve, y ahí tenemos moderado. Eso es, como que ya lo voy, no, pues esto es, ahí, ¿sí? Y ahí tenemos, a ver, grave, G, y luego tenemos el retraso mental profundo. Profundo, grave, moderado, leve, borderline, y ahí viene 85, 115, normal. Entonces aquí tenemos, continuando con la lista. Ahora sí. Ahí está. Mental profundo. De acuerdo al cociente intelectual, nosotros tenemos esta clasificación: genio, normal, borderline, Forrest Gump, ahí estaba, retraso mental leve, retraso mental moderado, y retraso mental grave y retraso mental profundo. La cociente, la numeración del cociente intelectual, o sea, cuánto tiene la persona. Por ejemplo, en el cuadro que nosotros vimos de ejemplo, 50 está situado entre moderado leve, 50. Ahí tenemos un retraso mental, por supuesto que sí. Ahora bien, el retraso mental, ya habíamos dicho, es un triángulo: adaptación del sujeto en su vida, examen del estado mental, historia clínica, anamnesis, entre los cuales está el examen de estado mental y la anamnesis, es lo que es muy importante. Y tercero, los test psicológicos. Tiene que haber los tres para el diagnóstico de retraso mental. Sobre todo, empezando por la adaptación. Yo siempre pongo el ejemplo de, en la Tarazana abrieron una panadería. Muy bonito, el pan muy rico. Y cuando se inauguró, pues digamos,
por primera vez se abrió, estaban atendiendo y me acerqué, me compré un pan, me estaba comiendo un pan y había un señor en chancletas, totalmente sucio. Parecía un vagabundo, pero de los trabajadores, ¿no? Lleno de sudor, en fin. Entonces yo le pregunté, ¿y quién es el dueño de esto? Y me dijo, soy yo el dueño. Y efectivamente era el dueño, pero no tenía la única panadería. Esa era una de las tantas sucursales que tenía en toda la ciudad. Entonces, curiosamente, yo me empecé a preguntarle de dónde venía. Dice, yo vine de Tixán, no sé dónde queda Tixán. Soy de lo que se me quedó grabada la palabra. Creo que es por Chimborazo, por ahí. Bueno, un puntito de Tixán, de la sierra. Los padres habían emigrado de Tixán a Guayaquil y lo trajeron a él siendo todavía un infante. Él dijo que como la familia no tenía ni para comer, sumamente pobres, indígenas de la sierra, no pudo ir a la escuela. A duras penas sabe leer y escribir. Dijo, sabe leer y escribir, suma, resta, multiplicación, pero nada más. Nunca terminó la escuela. Y él cuenta que en su barrio, en donde vivían, pues en el suburbio, cercanamente había una panadería. Y que cuando él tenía más o menos 8 años, 7, 8 años, incluso menos, se metió, disculpe la expresión, a la panadería y para trabajar. Para comer pan. Efectivamente llevaba pan a la casa. Y empezó a trabajar ahí y aprendió el negocio. Tan es así que cuando cumplió 18 años de edad, se abrió de ese negocio y él fue a fundar una panadería él solo. Imagínense ustedes. Bueno, entonces tiene una cadena de panaderías acá en Guayaquil. No sabe, nunca se graduó ni en la primaria. Y obviamente si yo le tomo un test de inteligencia, va a salir muy debajo porque nunca ha leído un libro en su vida. Nunca. A duras penas el periódico, eso sí lo lee, pero el resto de libros, nada. Y obviamente que un test de inteligencia le va a salir un retraso mental, posiblemente con el puntaje que saque. Pero yo les pregunto a ustedes, este señor que tiene varias panaderías en la ciudad y obviamente su capital, ¿ustedes creen que él es retrasado mental? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que no. Tiene más plata que yo, que es un poco. Bueno, si decir tiene más plata que yo es decir nada, pero de todas maneras el hombre educó a sus hijos en las mejores universidades. Todos sus hijos son profesionales y los educó en universidades particulares, privadas. Indudablemente esa persona no tiene nada de retraso mental. ¿Sí? Claro, tenía pues una dicción, un vocabulario totalmente pobre y una dicción que la verdad es que no tenía nada, ¿no? Como le ha sucedido a un distinguido político que no sabe hablar, pero que es inteligente, olvídate. ¿Ustedes creen que para hacer dinero, honradamente me refiero, con el ejemplo de este señor político, que no ha podido ganar la presidencia porque no sabía hablar? Porque al pueblo le gusta que la gente, que el político le hable y le cuente cosas bonitas. No, el que no tiene esa habilidad nunca va a ser. La verdad es que es así, ¿no? Lamentablemente. Pero siendo una persona muy inteligente, la confunden. Igual que este señor, igual que este señor. Pero ¿es retrasado mental? No. Todo lo contrario. ¿De dónde sacó la plata? La hizo con el sudor de su frente. Y con los negocios. Para poner la panadería a él estudió. Y todas sus panaderías le dan dinero. Porque él sabe en qué lugar ponerlas. Y ha hecho una serie de mejoras y todo lo demás. Él. Sin marketing, sin pagarle a agencias publicitarias, nada. El hombre ganaba plata y sigue ganando mucho dinero. Pero en fin, eso significa que hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico de retraso mental. Existen, además de Binet, existe el test de Wise. El Wise. Vamos a ponerlo aquí.
el test de inteligencia, pero ahora se llama batería de test de inteligencia llamada WISE. WISE significa Wechsler Adult Intelligence Scale. Traducido al español significa escala de inteligencia para adultos de Wechsler. Fue inventada o construida por David Wechsler en 1950. David Wechsler, en esa época, un psicólogo norteamericano, trabajaba en el Hospital Bellevue de Nueva York. El Hospital Bellevue en Nueva York, seguramente ustedes lo conocen o han oído hablar de él, es uno de los hospitales tradicionales de la ciudad de Nueva York, uno de los hospitales más antiguos. Más o menos como decir acá el Luis Bernaza. De tal forma que en cualquier parte de Nueva York y de zonas adyacentes, Brooklyn, lo que sea, si usted toma un taxi y le dice lléveme al Hospital Bellevue, el taxista se lo lleva sin decirle la dirección. Igual que acá, usted toma un taxi en la terminal, quiero irme al Hospital Luis Bernaza, suficiente. No hay que darle dirección, es un punto que conoce todo el mundo en la ciudad. Efectivamente, el Bellevue, si ustedes van allá, el antiguo hospital que ahora es un museo, y está al lado de los rascacielos del hospital moderno, pues, ¿no? Y en ese hospital antiguo, tipo de construcción de ladrillo, está en el departamento en donde trabajó David Wechsler, hay una placa donde se dice que en ese lugar fue el que él construyó el test de WISE. El test que actualmente es el más, tiene mayor reputación y que no debe faltar en una evaluación de retraso mental. Cuando yo era perito, me acuerdo, yo llegué a utilizar el WISE 4, y ahora tenemos el WISE 5. Yo me retiré de la pericia en el año 2014 porque me dijeron, ¿usted es perito o es director técnico? Cuando me llamaron a ser director técnico, me dijeron, usted tiene que retirarse de la pericia. Efectivamente, me retiré de la pericia por obvias razones. Como yo era perito, entonces querían meter a un paciente de la penitenciaría y me nombraban perito y yo era, pues, me iba a convertir en un cónsul de la penitenciaría. Entonces, para evitar eso, me retiré del campo de la pericia. Cuando termine esta dirección técnica, volveré al campo de la pericia, porque a mí me encanta eso, la parte forense también. Pero el test que yo utilizaba siempre era WISE, infaltable. Repartición de bienes, había un hermano que era retrasado mental, tenían que hacerle juicio de interdicción, declararlo interdicto, nombrar un curador y entonces ahí repartir los bienes. Si no se hace eso, y eso me tocó ver a mí, hermanos que se repartían la herencia al hermano menor, al bobito, al tontito, al que tenía problemas, le daban una casita y ya está, y el resto se cogía en ellos. En el momento de vender algo, le preguntaban, ¿cómo consiguieron eso? Entonces ahí decían, nos repartimos la herencia y todos tenían facultades mentales intactas. No, el uno no, por esa razón le dimos la casa. Entonces todo lo que han hecho es nulo. Se nulifica todo y tienen que empezar de nuevo. Hacerle un juicio de interdicción, declararlo interdicto y nombrarle un curador. Y el juez, en el juicio de interdicción, nombra a un perito para que examine al sujeto y mediante un informe juramentado y sustentado después en el tribunal, porque de acuerdo a la ley moderna, bueno, desde que se implantó el COIP y el nuevo Código Procesal Civil, todo informe se convierte en prueba siempre y cuando el que lo escribió o el que lo emitió debe presentarse en el tribunal a sustentarlo. Entonces yo iba al tribunal y sustentaba y me hacían preguntas y repreguntas, quedaban convencidos de que efectivamente, además que el juez ve al evaluado, el
juez observa, le hace interrogatorio y efectivamente él se da cuenta que es retrasado mental. En la mayor parte de los casos, realmente eran juicios de formalidad nada más. Porque el juez, de acuerdo al proceso civil, el juez es el primero que ve, o sea, hace entrar al evaluado y el juez le hace preguntas primero y después el perito interviene. Cuando el juez le dice, intervenga usted para que examine al sujeto, delante del juez. Entonces uno le hace preguntas y ve que el paciente no responde. Pero digo, la mayor parte de los casos era una cuestión formal, porque a veces entraba un individuo ahí babeando y entonces el mismo juez decía, no hay necesidad de que yo lo vea, doctor, examínalo usted, me entrega el informe y punto, obviamente. O a veces teníamos que ir a la casa del evaluado y encontrábamos un ser informe ahí, pobrecito, que comía galletas y botaba las cosas totalmente, y la cara totalmente de retrasado mental. Entonces el juez decía, ah, ya, muy bien, doctor, examínalo usted nomás y me entrega el informe. Ese era algo... había casos en que el individuo no aparentaba ser retrasado mental. Usted encontraba una persona bien vestida, que hablaba bien todo, pero le hacía preguntas y ahí venía el diagnóstico. Y después le hacía el test de inteligencia y todo, y salía pues el puntaje. Entonces yo, nivel de adaptación, test psicológico y examen del estado mental con una historia clínica. Esas tres cosas alineadas, digamos, bien estructuradas, diagnóstico de retraso mental. Hay que tener cuidado porque puede haber pseudo retrasos mentales. Por ejemplo, el retraso escolar es un término que se utiliza a nivel educativo. Personas que son retrasadas en el estudio, no aprenden. Porque hay dos tiempos, como decían los griegos, ¿no? El tiempo cronológico, que es el reloj, que dicho sea de paso, hay que ver que ya se me terminó la clase o no. Pero bueno, dejémonos de... Y el tiempo interior, que se llama kairos. Griegos hablaban de cronos, el tiempo del reloj, del calendario, y el kairos, el tiempo interior. La misma cosa que se enseña no es captada con la misma velocidad por todos. Hay personas que captan más lentamente, procesan la información más lentamente y otros que la hacen mucho más rápido. Hay un libro de Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar lento. Ahora, el hecho de que una persona piense lento no significa que sea retrasado mental. Ahí viene el retraso escolar. Niños que tienen dificultades para sumar, restar, multiplicar. Entonces todo el mundo dice, retrasado mental. Pero estos niños, con el tiempo, cuando llega la adolescencia, o incluso más tarde algunos, no solamente que alcanzan a los supuestamente adelantados, sino que los sobrepasan. Ejemplo característico, Albert Einstein. Ustedes no van a creer, lean la biografía de él. Al principio a Albert Einstein los profesores lo consideraban retrasado mental. Albert Einstein, imagínense. Y fracasó 2 veces en los exámenes de admisión en el Politécnico de Zúrich. Albert Einstein. O sea, el famoso Albert Einstein, considerado retrasado mental por los profesores, lento al estudiar, lento al aprender. 2 veces fue rechazado para entrar en el examen de admisión del Politécnico de Zúrich. A ver, ahí está. ¿Y quién fue Albert Einstein? Entonces, el retraso escolar se lo confunde con retraso mental. Esto es importante porque a veces el motivo de consulta, madre de familia desesperada, preocupadísima, cuando digo, no, este es un retraso escolar, señora. Cada cual tiene su tiempo interior. Eso ya hablamos de tiempo interior. Hay gente que procesa las cosas bien lentamente, otros más rápido. Igual que la digestión. Hay gente que digiere rapidísimo, otros más lentos. Y así en todo. El tiempo interior, el kairos, para comprender las cosas,
para captar es diferente al Cronos. Lo que pasa es que el Cronos es el que rige, ¿no? Pero el Kairos es una cuestión muy individual, subjetiva, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que nosotros, para finalizar la clase, ¿hasta qué hora tenemos clase? Yo se me va el tiempo, se me pierde el... Ya mismo, ya, para terminar. Diagnóstico de retraso mental antes que un trastorno, porque el retraso mental tú ves en enfermedades, debe hacérselo siempre con el cociente intelectual. O sea, si yo te digo, por ejemplo, usted es borderline, tiene 71, ya tengo ahí un buen diagnóstico. Pero si yo te digo borderline porque la conducta tuya es así, pero no tengo un nivel de cociente intelectual sustentado por un test, no puedo yo pues tener el mismo nivel académico científico que una simple denominación. Por eso es importante que ustedes tomen en cuenta esto porque son temas de examen a lo largo y a lo ancho de toda la vida médica. Y el retraso mental debe hacerlo el diagnóstico todo médico. Esa es otra cosa que quiero que capten y para terminar. No piensen que solo el psiquiatra, claro, para fines legales hay que atraer un psiquiatra, pero el médico en su día a día de su consulta debe darse cuenta si el paciente tiene déficits intelectuales. Primero para la relación médico-paciente, segundo para las instrucciones. Entonces hay que ver cómo escribir la receta, llamar al familiar para que le ayude, todo eso es importante. No creer que, no, cuidado, cuidado. ¿Sí? Y hasta para la vida. Usted sabe, voy a hacer un bullying aquí. Roberto Avilés conoce una chica guapa en la discoteca, mayor de edad, y se va con ella y resulta que es retrasada mental. La justicia le cae encima. La retrasada mental, o sea, tener relaciones con una retrasada mental es peor que tener relaciones con una menor de edad. La ley te cae. Así que actualmente no solamente hay que pedir la cédula de identidad, sino también el cociente intelectual, porque te vas a ver en problemas. Hay que tener cuidado. La ley protege muchísimo al retrasado mental. Y no es que diga consentimiento mutuo, ahí no existe el consentimiento mutuo, como tampoco existe en el menor de edad, tampoco en el retrasado mental. Entonces hay que tener cuidado como médico y como persona. Retraso mental hay que darse cuenta. Y es el médico general. Con eso termino. Muchas gracias. Nos vemos. Pasen bien. Hasta luego.